Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de cálculo multivariado. Hoy vamos a continuar con nuestra serie. Este es nuestro quinto episodio sobre integrales en varias variables. Y hoy realmente vamos a hacer integrales en una variable que se llaman integrales de línea. Las integrales de línea son con mucha frecuencia incluidas dentro del tema de cálculo integral o dentro del programa de cálculo integral, lo cual, en opinión de su profe que los quiere y los estima, es un error de programación, porque aunque son integrales en una variable, para comprenderlas hace falta entender el contexto de cálculo multivariado en el que están definidas, ¿ok? Sin más pausa y sin más interrupciones, iniciamos de una vez. Los datos que vamos a tener son los siguientes. Vamos a tener un campo vectorial definido sobre una región abierta del plano R2. A este campo lo vamos a llamar X, así con doble barrita. X es una función multivariada de R2 en R2 que está compuesta de dos funciones coordenadas que vamos a llamar P mayúscula y Q mayúscula. Estas dos funciones van a ser diferenciables, es decir, nuestro campo va a ser un campo vectorial diferenciable. Este es nuestro primer dato. La región, por supuesto, abierta. Nuestro segundo dato va a ser una curva derivable, no necesariamente regular, pero sí derivable. ¿Okay? Una curva derivable definida sobre un cierto abierto. Con imagen en el plano real y cuyos los puntos de su imagen van a caer dentro de la región en la cual está definido el campo para que sea posible la composición. ¿Ok? Y 2 puntos de la trayectoria. ¿Ok? El tercer dato son 2 puntos de la trayectoria. Vamos a decir, por ejemplo, que esos 2 puntos son el punto P, que vamos a llamar el punto de ida o el punto de inicio, y el punto Q, que vamos a llamar el punto de llegada. Por supuesto, si P es alfa de C o la imagen de C y Q es alfa de D o la imagen de D, vamos a pedir que C sea menor que D porque estamos siguiendo la trayectoria de la curva. ¿Okay? Entonces, nuestra situación puede ser más o menos una cosa parecida a la siguiente. Yo tengo un pedacito abierto del plano real. No importa en qué parte del plano real esté, puede ser algo así como esto, por ejemplo. Y tengo un pedacito de curva, ¿ok? No estoy considerando toda la curva sobre el intervalo abierto, sino un pedacito que tiene un inicio y tiene un fin, ¿ok? Este es P y este es Q, ¿ok? Y para cualquier punto dentro de la curva o sobre la curva, pues yo simplemente tengo un vectorcito que es la imagen de un cierto parámetro t que está entre C y D, ¿ok? Estamos escribiendo aquí alfa de t para t entre C y D, ¿ok? Esa es un poco la situación. Y entonces estoy tomando, o puedo tomar sobre cada punto de la curva, el vector que le corresponde, ¿ok? Entonces el vector
el campo vectorial X está definido sobre toda la región, pero a mí solo me va a interesar cómo se comporta sobre la curva. ¿Ok? Con estos datos de partida vamos a definir la integral de línea del campo sobre la trayectoria. ¿Ok? La integral de línea del campo sobre la trayectoria yo la voy a escribir así. Integral con este circulito aquí, que se llama integral de línea, desde P hasta Q del campo X a lo largo de la curva alfa. ¿Ok? Integral del campo X a lo largo de la curva alfa se define como la integral entre C y D, que son los dos parámetros que definen a los puntos de inicio y de final, del campo, pero no evaluado en todas partes, sino únicamente evaluado sobre los puntos de la curva, producto punto, con el vector derivada de la curva, diferencial del parámetro de la curva de t. ¿Ok? Y quiero que entiendan un poquito que lo que está en el último término, esto que está acá, esto realmente es el diferencial de alfa respecto de t por dt, y si hiciéramos la cancelación de los diferenciales quedaría el diferencial de alfa. ¿Ok? Eso es lo que justifica la notación inicial de x diferencial de alfa. ¿Ok? Entonces esto se entiende como la integral, de línea del campo X a lo largo de la curva alfa desde C hasta D. ¿Ok? O sea, a lo largo de toda la imagen del intervalito. ¿Ok? Entonces es el producto punto del campo vectorial en cada punto de la curva, el campo vectorial en cada punto de la curva por el vector derivada de la curva. Por eso necesitamos que sea derivable. ¿Ok? Y la operación es el producto punto. Como la operación es un producto punto entre dos vectores, ¿ok? Es primera coordenada de uno por primera coordenada del otro, segunda coordenada de uno por segunda coordenada del otro, ¿ok? Pues lo que me va a quedar al final va a ser una función en una variable. Aunque yo estoy viendo dentro del integrando unos vectores, ¿ok? El producto punto me da un escalar, entonces eso va a originar que aparezca una función en una sola variable. Así que esta integral es una integral en una sola variable, la variable t. ¿Ok? Si nosotros escribimos a la alfa de t, a la curva alfa de t, la escribimos como las coordenadas x de t, y de t. ¿Ok? Entonces, voy a subir un poquito por aquí con el permiso de ustedes. Pues nos va a resultar que alfa' de t va a ser el vector x' de t, y' de t. ¿Ok? Y x evaluado en cada punto alfa de t sobre la curva, pues va a ser la primera coordenada, que es el campo P. Recuerden, voy a subir un momentito, recuerden que nuestro campo vectorial estaba dado por dos campos escalares P y Q, que son diferenciables. Regreso. Entonces esto va a ser P en alfa de t, Q en alfa de t, o más precisamente, esto va a ser P de x de t, y de t, y Q de x de t, y de t. ¿Ok? Cuando hacemos el producto punto de estos dos vectores, nos queda entonces que la integral de línea de P a Q de x a lo largo de alfa va a ser la integral desde C hasta D de
primera coordenada con primera, segunda coordenada con segunda, nos va a quedar P de x de t y de t por x' de t más q de x de t y de t por y' de t diferencial de t. ¿Ok? De nuevo, si yo escribo esta cosa con la notación de los libros, de cálculo, bueno, antes de decir eso, por favor notemos que en efecto todo lo que tengo aquí adentro, dentro de mi integrando, es una función en una variable, como estábamos diciendo. Así que esto es una integral de cálculo integral. Lo que pasa es que se define con vectores, pero al final lo que obtengo es una integral en una sola variable y por eso en muchos programas de cálculo se incluye en cálculo integral, aunque no es eso de nuestro gusto. Nos parece más adecuado incluirla en el programa de cálculo multivariado. La notación de los libros de cálculo sobre esto suele ser la siguiente. Se suele escribir esto así como la integral de c a d de pxy de x de t más qxy de y de t por dt, y entonces se suele ver esto como la integral desde c hasta d de p de x más q de y. ¿Ok? Lo voy a escribir así entre comillas. Esa notación no es incorrecta. ¿Ok? No es incorrecta y se origina de cancelar el dt de afuera con los de adentro. ¿Ok? Esa notación no es incorrecta. Esa notación es una notación de formas diferenciales. Lo voy a poner aquí como un comentario. Esto es una forma diferencial. Eso lo estoy diciendo como el comentario para los estudiantes de geometría diferencial. Pero en el contexto de cálculo multivariado, esta notación, en mi opinión, didácticamente es confusa. En cambio, la notación de arriba, con la que lo estamos escribiendo ahorita, es perfectamente clara porque está totalmente claro desde dónde hasta dónde estamos integrando y cuál es la variable de integración. Por eso es que la definición que nosotros vamos a tomar es esta o la de arriba, directamente esta de arriba, ¿ok? La integral de línea con cualquiera de estas dos queda totalmente bien definida, queda totalmente claro de dónde a dónde va y cómo se construye, ¿ok? Vamos a llamar esas dos igualdades 1 y 2. Y en lugar de aprendernos esta formulita de memoria, que en mi caso yo la reservo solo para geometría diferencial, vamos a usar 1 o 2, ¿ok? 2 escrita de una vez con las derivadas de la curva o simplemente la 1, que es con el producto interno, ¿ok? Cualquiera de estas dos sirve. Y lo que importa sobre todo es que recordemos que es una integral en una variable que se obtiene con el producto interno de dos vectores. Sin más que decir, vamos inmediatamente a ver algunos ejemplos. Primero que nada, conversemos un momento sobre la interpretación física de la integral de línea. La interpretación física de la integral de línea es la siguiente. Si usted tiene una curva en una variable, ¿ok?, que está describiendo un trazo diferenciable desde una posición P hasta una posición Q. Usted tiene un móvil que se está moviendo de esa manera, ¿ok?, con esta dirección. Y usted está tomando los vectores de posición diferentes, ¿ok?, hasta el último por aquí, ¿ok? Y en cada uno de esos puntos usted está tomando, usted entiende al alfa de t como un vector de posición de un móvil, ¿ok?
Y por ejemplo, piensa ese vector de posición medido en metros, por ejemplo. ¿Ok? Medido físicamente en metros. La unidad de medida de esta cosa es en metros. Y esto es un vector de posición. En ese caso, el diferencial del alfa, ¿ok?, es el diferencial del x y el diferencial del y. O más precisamente, si se quiere. ¿Por qué se da eso? Porque alfa' de t es igual a x' de t, y' de t. Entonces, si lo escribo de manera física, es d alfa sobre dt es igual a dx sobre dt, dy sobre dt. Y si multiplico por dt, que es el diferencial de tiempo en los dos lados, voy a obtener esta de aquí. ¿Ok? Eso es el diferencial de posición, que también está medido en metros, pero este diferencial de posición es físicamente hablando, es el desplazamiento. Desplazamiento en un instante, ¿ok? Muy bien. Si yo pienso en el campo vectorial como un campo de fuerza que está ejerciendo, perdónenme, discúlpenme, que está ejerciendo algún tipo de fuerza, por ejemplo así, después más acá y después más allá, por ejemplo una fuerza a la que hay que oponerse y después más bien ayuda, etcétera. ¿Está bien? Si yo pienso al X como un campo de fuerza a lo largo de la curva, ¿ok?, la manera de calcular bueno, empecemos por entender qué significa X punto de alfa, ¿no? ¿Qué significaría el X punto de alfa? Bueno, cuando ustedes tienen una trayectoria que es rectilínea, si mi trayectoria fuese rectilínea, mi desplazamiento sería simplemente la diferencia de las dos cosas. Aquí el de alfa sería la distancia. Y entonces el X punto de alfa sería el trabajo, ¿ven? Porque, o sea, si el X está medido en newtons, por ejemplo, tendríamos fuerza por desplazamiento, ¿no? Y eso daría joules, que es la medida de trabajo, ¿ok? Entonces, el trabajo, como lo enseñan en física, sería la fuerza por el desplazamiento, mejor dicho. Y estaría medido en joules, newtons por metros. Como la posición varía de punto a punto en cada instante, en lugar de hacerlo con un producto normal, se hace con el producto escalar. Pero cuando la cosa es rectilínea, coinciden una cosa con la otra. La razón por la cual se usa el producto punto de vectores es una razón que no solamente es algebraica, sino de verdad también es física, porque tiene que ver realmente con la componente de la fuerza, del vector de fuerza, en la dirección de la velocidad. Eso es lo que está sucediendo realmente, ¿ok? Entonces, la integral de línea se usó para formalizar la idea física de trabajo. Esa es la interpretación física de la integral de línea, ¿ok? Bueno, ahora sí, sin más parsimonias, saquemos algunos ejemplos rápidamente, ¿ok? Vamos a tomar como primer ejemplo. Bueno, por supuesto, como nosotros estamos definiendo la integral de línea de P a Q de X a lo largo de alfa, como la integral desde C hasta D de X de alfa de T por alfa' de T de T, donde la alfa va desde C hasta D y P es el punto de partida y Q es el punto de llegada. ¿Okay? Así fue como lo definimos. Esta cantidad, en principio, ¿de qué depende?
Bueno, va a depender de los siguientes objetos matemáticos. Del campo y de la curva. No solamente de los puntos, por supuesto de los puntos, pero depende también de la curva, ¿no? Estos son los datos que nosotros pusimos. Entonces depende del campo, de la curva y de los puntos, en principio. Vamos a sacar algunas cuentas y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, hagamos nuestro primer ejemplo. Consideremos a x de x, y como el campo, por ejemplo, x cuadrado menos xy. ¿Está bien? Y consideremos, por ejemplo, la curva alfa de t igual a t más 1, 2t menos 1. Derivamos, vamos a buscar la alfa prima de t es 1, 2. Y recordemos que la primera coordenada es x de t y la segunda coordenada es y de t. De tal manera que x evaluada en alfa de t es x de t más 1, 2t menos 1. Y de acuerdo con nuestra definición del campo, esto va a ser t más 1 cuadrado, menos t más 1 por 2t menos 1. ¿No? Muy bien. Este es el campo evaluado en cada punto de la curva, ¿ok? En cada punto de estos. No hemos dicho de dónde lo vamos a integrar. Deberíamos poner algunos valores. Por ejemplo, tomemos p igual a alfa de 0. Alfa de 0 sería el 1 menos 1. Y q igual a alfa de 1, que en este caso sería el 2, 1. Y tomemos a t entre 0 y 1. ¿Está bien? Entonces, con esos datos, la integral de línea desde p hasta q de x a lo largo de alfa sería igual a la integral desde 0 hasta 1. Y ahora tenemos que hacer el producto punto de este vector, con alfa prima, que es este vector. Entonces tendríamos, voy a escribirlos, primero las coordenadas de uno y después las coordenadas del otro. T más 1 cuadrado y menos t más 1 por 2t menos 1. ¿Ok? Esas son las coordenadas de mi primer vector x de alfa de t. ¿Ok? Y ahora vamos a poner las coordenadas del otro porque necesitamos hacer el producto punto. Estas son 1 y 2, entonces la primera por 1 y la segunda por 2, diferencial de t. Eso es todo. Y lo que queda a partir de ahora es simplemente sacar una integral, como les había comentado, en una sola variable. Como las coordenadas del x y del alfa eran todas polinómicas, pues van a darnos una integral súper chévere que simplemente es polinómica. Va a ser la integral de 0 a 1 de t cuadrado más 2t más 1 menos 2 por 2t cuadrado menos t más 2t menos 1. Todo esto diferencial de t. Esto es la integral de entre 0 y 1 de t cuadrado más 2t más 1 menos 4t cuadrado más 2t menos 4t más 2 de t. Ahora agrupamos términos semejantes, como siempre hacemos. Fíjense que el resto de la cuenta es una cuenta rutinaria de cálculo integral. Ya no hay más nada que hacer. Menos 4 más 1 es menos 3 t cuadrado. 2 más 2, 4, menos 4 da 0. No hay término de grado 1. Y 2 más 1 da 3 de t. Y esto es menos t a la 3 más 3t
t evaluado entre 0 y 1 en 0 da 0 y en 1 da menos 1 más 3, que es igual a 2. Y este sería el valor final, este es el valor final de nuestra integral de línea. Eso es lo que vale la integral de línea de este ejercicio. ¿Ok? Continuamos con otro ejercicio, con otro ejemplo. Como les comenté hace un rato, la integral de línea depende del campo y de la trayectoria y de los puntos, ¿ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Estamos calculando la integral de línea entre dos puntos P y Q de un campo a lo largo de una curva, ¿ok? Y estamos con estas. Esto depende del X, depende de la trayectoria alfa y depende de los puntos P y Q. Vamos a ver un ejemplo más. Voy a considerar mi mismo campo, el mismo que usamos hace un ratito, X de XY igual a X cuadrado menos XY, menos XY. Lo voy a dejar con este polinómico porque es sencillo para las trayectorias que vamos a calcular, ¿ok? Y voy a empezar a cambiar de trayectorias. Voy a dejar a propósito los mismos puntos P y Q, pero voy a cambiar las trayectorias alfas, ¿ok? Entonces voy a considerar el punto de partida al 0, 0, al punto de llegada el 1, 1, y la trayectoria que voy a considerar realmente va a ser una familia de trayectorias. Voy a considerar la trayectoria alfa de t igual a t a la n. Si quieren la vamos a llamar alfa sub n, ¿ok? Porque depende del n. Para cualquier n vamos a poner por ahora enteros y somos felices. N mayor o igual que 1 entero. Fíjense que cada vez que yo dé un valor de n, pues tengo una trayectoria diferente. Y si hacemos un dibujito aquí rápido, pues aquí estoy en 0, aquí está 1, aquí está 1. En la esquina opuesta tengo el 1, 1, que es Q, y el origen es P. Y fíjense, la diagonal, que es T, T, esta es alfa 1. ¿Ok? Pero t cuadrado es un pedacito de la parábola y igual x cuadrado. Sería esta por aquí, alfa 2. Alfa 3 estaría un poquito más abajo y así seguimos, ¿no? Cada una de ellas está un poquito más abajo que las otras. ¿Está bien? Entonces tenemos una familia de trayectorias diferentes, ¿ok? Para cada n hay una trayectoria diferente. Muy bien. Y vamos a calcularlas todas de una vez porque no hay ningún problema. Entonces vamos a ver cuánto da la trayectoria o la integral de línea, mejor dicho, desde P hasta Q, desde el origen hasta 1, 1, de X a lo largo de cada curva alfa n, ¿ok? ¿Cuánto da esto? Bueno, por definición, la alfa n', que sería el vector de derivada de esto, va a ser en la primera coordenada 1 y en la segunda coordenada n por t a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, nuestra integral de línea va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de x de alfa sub n de t por alfa prima sub n de t, ¿ok? Y esto va a ser la integral entre 0 y 1 del campo x evaluado en t a la n por, mejor dicho, vamos a escribirlo de una vez, por el vector 1 n por t a la n menos 1 de t, ¿ok? Como nuestro campo era x cuadrado menos xy, pues lo que yo tengo aquí es la integral entre 0 y 1 de, voy a escribir el campo, x cuadrado sería t cuadrado, coma, y menos xy sería menos t por y, que sería t a la n. Todo esto producto punto 1 n por t a la n menos 1 de t.
Continuamos, voy a subir un poquito con el permiso de ustedes. Esto sería la integral de 0 a 1 de t cuadrado, porque es, fíjense, vamos a hacer producto punto, es el primero con el primero y el segundo con el segundo. Entonces tengo t cuadrado por 1 da t cuadrado y menos t a la n más 1 por n por t a la n menos 1, pues me va a quedar menos, vamos a escribirlo, mejor dicho, vamos a escribir un momento primero el n y luego las dos potencias que serían, la de la primera sería t a la n más 1 y la segunda sería t a la n menos 1. ¿Ok? dt. Y esto que está allí sería la integral de 0 a 1 de t cuadrado menos n por t a la 2n más 1 menos 1, que se van a ir, dt, me queda t a la 2n, ¿ok? Y finalmente integramos, y esto sería la integral entre 0 y 1, mejor dicho, integramos de una vez. Sería t a la 3 tercios, la integral de t cuadrado sería t a la 3 tercios, menos la integral de t a la 2n sería, bueno, el n sale de factor común, y nos quedaría, vamos a poner por aquí, t a la 2n más 1. Entonces tengo que dividir entre ese exponente y arriba me queda el n del coeficiente. Me queda n sobre 2n más 1. Todo esto entre 0 y 1. Por supuesto en 0 todo se va. Y en 1 me daría 1 tercio menos n sobre 2n más 1. ¿Ok? Finalmente eso sería, si el mínimo es 3 por 2n más 1, pues me va a dar 2n más 1 menos 3n. Y eso, el resultado final es 1 menos n sobre 3 por 2n más 1. ¿Ok? Como ven, el resultado final de esta cosa no es sorpresa, es una cosa que es natural. El resultado depende de n. Aunque yo no haya cambiado los puntos P y Q, el resultado depende de n, por lo tanto, el resultado depende de la trayectoria con la cual yo estoy acercándome desde P hasta Q. ¿Ok? Depende de la trayectoria con la que yo me esté acercando. Muy bien. Entonces eso quiere decir que la integral de línea pues depende del trayecto que uno recorra. Vamos a hacer un ejemplo más. Voy a pasar la página con el permiso de ustedes. Pensemos por un instante cómo sería una integral de línea en R3. Se definen de manera muy similar. Para definirla en R3 pues necesito una curva que sea derivable, cuyas imágenes caigan en una región abierta contenida en el dominio de un X que sea campo vectorial definido de R3 en R3, de R3 en R3, ¿ok? Pero la situación es muy similar y entonces en este caso tendríamos que el campo se escribiría de la forma, digamos, PQR, 3 coordenadas. Cada una de las 3 coordenadas dependería a su vez de las 3 coordenadas de R3 y serían 3 campos diferenciables. Y la curva, por supuesto, las coordenadas de la curva, el trayecto, serían x de t, y de t, z de t. Y se escribirían de la misma manera, ¿ok? Se escribirían de la misma manera igualito. Entonces la
integral de línea desde P a Q de x de alfa sería igualmente la integral desde C hasta D de x de alfa de t por alfa prima de t. Fíjense que la definición vectorial no cambia, pero si ustedes quisieran sacar cómo se escribe esto con la notación de los libros de cálculo multivariado usuales, pues les va a aparecer algo como esto. Les va a aparecer P de x más Q de y más R de z. Esta es la notación de forma diferencial que yo no voy a usar. Yo prefiero la de acá, ¿ok? Pero esta es la explicación más o menos genérica, y así como lo definimos para Rn, se puede, para R3 se puede definir para R4, R5, R500.000, para cualquier Rn se puede definir, ¿ok? De la misma manera. La misma fórmula 1 que usábamos para R2 sigue funcionando para R3, R4, R5. Por eso es tan útil esta fórmula semánticamente hablando. Muy bien, hagamos un ejemplo más en R3. Y con esto terminamos nuestro video de hoy. Consideremos, por ejemplo, este es nuestro ejemplo 3. Consideremos el campo, por ejemplo, x de x, y, z, al campo menos xz, 2x más y cuadrado menos z. Por supuesto, esto es P, esto es Q y esto es R, si lo quieren escribir así. Y consideremos, por ejemplo, el punto P igual al 1, 0, 0 y Q igual al 1, 0, 1, obtenidos recorriendo un pedazo de la trayectoria de la curva alfa de t en 3 variables, dada por coseno de t, seno de t y t sobre 2pi. ¿Ok? Donde t va a variar entre 0 y 2pi. ¿Ok? Entonces eso es una especie de pedacito de hélice. La curvita va a ser una cosa más o menos así como una vuelta, un pedacito de vuelta así más o menos. Desde un pedazo hasta el otro, como hasta aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para esta curva que está aquí, alfa prima de t sería menos seno de t, coseno de t y 1 sobre 2pi. ¿Ok? Por cierto, esta curva, el campo está definido en todo el espacio R3 y la curva tiene dominio básicamente en todos los regales, pero además fíjense que el alfa de t siempre es distinto de 0, 0, 0. ¿Ok? Esta es una curva regular. Muy bien. Nuestra integral de línea entonces desde P hasta Q de x a lo largo de alfa va a ser igual a la integral de línea desde 0 hasta 2pi de menos el coseno de t por t sobre 2pi más, o sea, estamos multiplicando, por supuesto, ¿no? Estamos haciendo x de t, que sería menos xy, evaluado en la curva, por eso es coseno de t y t sobre 2pi, menos xy, por el... Perdón que no puse la coordenada del vector tangente o del vector derivada. Todo esto sería por esta coordenada por menos seno de t. ¿Ok? Seguimos. Más. La siguiente coordenada sería 2x más y. Entonces tendríamos 2 coseno de t más seno de t por coseno de t y la tercera coordenada más, la tercera coordenada sería y cuadrado menos z, que en este caso sería, vamos a ponerlo entre paréntesis otra vez, seno cuadrado de t
menos t sobre 2pi, todo esto por 1 sobre 2pi. 1 sobre 2pi, listo. Y todo esto que está acá, que nos da todo el producto punto, vamos a agruparlo así, lo vamos a multiplicar por diferencial de t, ¿ok? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces esto que está acá me daría la integral entre 0 y 2pi vamos a sacar los puntos completos, me daría menos por menos da más, me daría seno de t por coseno de t por t sobre 2pi más 2 coseno cuadrado de t más 2 seno de t, seno de t por coseno de t más seno cuadrado de t sobre 2pi menos t sobre 2pi cuadrado, todo esto de t, ¿ok? Y antes de seguir sacando cuentas, fijémonos en lo que se puede simplificar rápidamente. ¿Qué cosas podríamos simplificar en esta cuenta que está acá? Bueno, seno de t por coseno de t, 2 seno de t coseno de t, esto es el seno de 2t. Y como estoy integrando entre 0 y 2pi, ¿ok? Si aquí está 0, aquí está pi y aquí está 2pi, el seno de 2t va a ser una cosa más o menos así. Perdón. Va a ser así. Va a oscilar de esta manera entre pi y 2pi, ¿ok? Y entonces la parte positiva de esa integral se va a ir con la parte negativa de esta integral, lo que quiere decir que este término de esa integral se va, no hace falta calcularlo, porque da 0, ¿ok? Entonces lo podemos simplificar. Por otra parte tenemos un coseno cuadrado y un seno cuadrado, ¿ok? Esos se podrían agrupar en un solo término, por ejemplo con el coseno con el seno, y luego tenemos seno de t coseno de t por t sobre 2pi. Toca calcularlo por partes, ¿ok? Toca calcularlo por partes. Y el coseno cuadrado y el seno cuadrado se pueden agrupar. Muy bien, entonces lo podríamos escribir como un medio del seno de 2t por t sobre 2pi, y entonces sale el 4pi, ¿no? El pedacito de aquí. Y los otros dos ya los vamos a agrupar. Muy bien, entonces pongámosle a esto 1 y agrupemos esta cosa que está aquí escribiendo con el que ustedes prefieran, con coseno cuadrado o con seno cuadrado. Digamos que lo vamos a hacer con coseno cuadrado. Entonces yo voy a usar que esto es 1 menos coseno cuadrado de t para usar una sola fórmula trigonométrica. O podríamos usar las dos fórmulas trigonométricas y ya también. Más bien, en lugar de eso podríamos hacerlo con las dos fórmulas trigonométricas sencillas, que serían 1 menos el coseno de 2t sobre 2 y la otra sería con el 1 más el coseno de 2t sobre 2. Entonces, calculemos primero el primer término 1 y luego calculamos lo que falta, ¿ok? Voy. Muy bien. Entonces, la integral de t por el seno de 2t, diferencial de t, fíjense que otra vez estamos con una integral que es de una sola variable. Esta se calcula por partes. Digamos, por ejemplo, que esto es f y que esto es la derivada de g
Y entonces, si hacemos la fórmula de integración por partes, f' va a ser 1 y g va a ser menos el coseno de 2t sobre 2. Y nos va a quedar que esto que está aquí es igual a f por g, nos va a dar menos t medios por el coseno de 2t. Y nos va a quedar menos la integral de f' por g, ¿no? Como la g tiene también un signo menos, nos va a quedar con signo más y nos va a quedar 1/2 más 1/2 de la integral de la antiderivada del coseno de 2t dt. Y entonces esto nos da menos t medios coseno de 2t más el seno de 2t sobre 4 más una cierta constante. ¿Ok? Todo esto que está acá es la solución de nuestro primer término 1, salvo la constante esa que estaba multiplicando afuera. ¿Ok? Y vamos a agrupar todo lo demás. Entonces yo voy a escribir rápidamente lo que queda. Entonces nuestra integral de línea, nuestra integral de P a Q de x a lo largo de alfa va a ser igual a este primer término que estábamos multiplicándolo en la integral original por 1 sobre 4pi, ¿correcto? Muy bien. Entonces tenemos 1 sobre 4pi por menos t medios coseno de 2t más seno de 2t sobre 4, ¿ok? Entre 0 y 2pi. Bien. Seguimos. Más la integral entre 0 y 2pi d. Vamos a copiar lo que queda. 2 veces el coseno. Entonces, 2 veces el coseno es 2 por esta fracción que es 1 más coseno de 2t entre 2. Nos queda de una vez 1 más coseno de 2t, porque se cancela el 2. Seguimos. Más 1 sobre 2pi por el seno de 2t. Más 1 sobre 2pi por el seno de 2t, que es 1 menos el coseno de 2t sobre 2. ¿Ok? Más nuestro término final, que era menos t sobre 2pi cuadrado. Menos t sobre 2pi cuadrado. Todo esto diferencial de t. Ok. Si nos fijamos en nuestro primer terminito, el seno de 2t entre 0 y 2pi se va, este pedacito se va a ir a 0, y el coseno de 2t en 0 y en 2pi da 1. ¿Ok? Entonces este pedacito da 1. Entonces nos va a quedar menos t medios entre 0 y 2pi. En 0 da 0 y en 2pi da 2pi. Entonces este primer término, nuestro primer término es 1 sobre 4pi, que era nuestro factor, por menos 2pi sobre 2. Ese es nuestro primer factor, ¿ok? Ya está. Calculemos lo que nos queda. Muy bien. Calculemos lo que nos queda integrando directamente. Entonces nos va a quedar más t más el seno de 2t sobre 2 más 1 sobre 2pi por t medios más 1 sobre 2pi, o mejor dicho, menos 1 sobre 2pi, perdón, menos 1 sobre 2pi por el seno de 2t sobre 4 menos t cuadrado sobre 8 veces pi cuadrado, todo eso entre 0 y 2pi. ¿Ok?
Con la misma observación de antes, este término se va y este término se va. Y me va a quedar, empecemos a simplificar, pi se va con pi y me va a quedar menos 1/4 más 2pi. En 0 se va todo. Entonces en 2pi me queda t evaluado en 2pi da 2pi, ya evaluamos, más 1 sobre 2pi por 2pi sobre 2, que va a dar 1/2, menos t cuadrado, que me va a dar 4pi cuadrado sobre 8pi cuadrado, que también me va a dar 1/2. Y entonces me queda menos 1/4 más 1/2 más, mejor dicho, menos 1/2 más 2pi, y eso es 2pi menos 1/4. Y esta es la respuesta final del valor de nuestra integral de línea. Espero que este video les haya sido de provecho. Ejemplos de integrales de línea y cómo se calculan. Muchas gracias por su atención.